Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pati. Buenas noches a todos. Pues hoy venimos de grupo. Un día de victoria, espectacular, un tiempo increíble. Sí. Estamos contentos, desafiados por Dios, viendo milagros en la vida de las personas. Gente restaurada, gente sanada, gente enamorada de Dios. Eso nos tiene muy, muy contentos, ¿verdad, Pati? Sí, es verdad. Y pues sí, ya estamos en grupo presencial para los que no sabían. Y pues estamos esperándolos a todos. Entonces, pero bueno, vamos con el tema que fue súper interesante. Sí, háblanos un poquito del tema, Pati, que yo la vi a usted muy animada y muy contenta, mire, y tomando apuntes y todo esto. A ver, háblanos un poquito. El tema es perdonados sin culpa. Sí, porque a veces nos podemos sentir perdonados, pero, como que no, como sí, culpables. Sí, pido perdón, pero como que no me siento bien. Como que Dios no me perdonó. Sí, ¿no? Comenzamos perdonados y sin culpa, como dice la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, principalmente el tema principal de hoy es perdonados, pero sin culpa. Todos hemos sido perdonados, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún... ¿En qué siendo aún? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Él murió para traer perdón a la humanidad, para restablecer la relación que se había roto, ¿no? Entre el hombre y Dios. Y para esto... Por causa del pecado, ¿no? Por causa del pecado. Sí. Entonces sí, todos cometemos pecados, todos la embarramos, todos hacemos cosas que no están bien, pero tenemos la certeza y la convicción de que somos perdonados. Soy perdonado. Soy rescatado de la oscuridad y hemos sido transformados para el reino de los cielos a través de la obra de su Hijo amado Jesús, su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. No unos poquitos sí y otros no, todos. Todos nuestros pecados, y esto lo encontramos en Colosenses 1, del 13 al 15. Vale la pena que lo leamos, que lo analicemos y que pensemos en esto. Soy perdonado. Sí, ahora, el objetivo del grupo fue muy interesante, porque queríamos pues entender el inmenso perdón de Dios, porque a veces no dimensionamos de qué manera fue que Dios nos perdonó, de qué manera fue que Dios logró quitar ese yugo de esclavitud que es el pecado, que nos separa de Dios, que nos enferma, que nos divide, que nos mantiene mal, no solamente con uno mismo, sino con la gente que nos rodea. Y reconocer que nuestra culpa ha sido quitada, que la vergüenza ha sido quitada, y todos pues los que se acercan a Dios, en primer lugar hay que reconocer de que Dios está, o creer que Dios está allí y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón? En primer lugar, vida eterna. Sí. Y en segundo lugar, pues los beneficios de la cruz, saber que somos perdonados, perdonados, que ahora podemos acercarnos confiados al trono de la gracia para hallar oportuno socorro en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, no importa cuál sea su condición. Si usted se siente muy pecador, si se siente muy indigno, pues es ahí donde más debes correr, a los brazos de tu Salvador, porque Él está allí con los brazos abiertos para recibirle. De modo que ese objetivo hoy nos emocionó mucho, ¿no? Sí. Y analizamos algunas preguntas, ¿no? Y encontramos diferentes respuestas interesantes, porque todos somos humanos y todos nos hemos sentido así.
Entonces, ¿qué hace que nos cueste tanto confesar nuestros pecados? Pues hay precisamente eso, la vergüenza. Eso nos cuesta que nosotros confesemos los pecados. Sí. Cuando nos sentimos avergonzados o el miedo al qué dirán. Sí. O el temor. Si no, me van a echar, voy a perder mi casa, voy a perder el trabajo, voy a hacer... Pues son muchas, digamos, consecuencias que pueden venir cuando yo peco, pero yo creo que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, sí, vamos a encontrar verdadera libertad, verdadera libertad. Ahora, había una pregunta que a mí me impactó mucho, que Patti la analizó y tuvimos un pequeño debate frente a esa pregunta. Patti, yo no sé si la quieres tocar de una vez o la dejamos para más tardecito. No, pues toquémosla de una vez, sí, ¿no? que era, por ejemplo, ¿por qué es necesario confesar nuestros pecados si Dios ya los conoce? Ya los conoce, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, sí, ¿no? Entonces, esta pregunta sí nos puso como analizar. Y todos estábamos en las diferentes microcélulas analizando esta pregunta que parece muy simple, muy sencilla, pero en realidad tiene mucha profundidad. Es muy interesante, muy importante, porque es verdad, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, ¿por qué yo tengo que confesar si Él ya sabe? Sí. Y encontramos en la Biblia la respuesta, que fue fabulosa, ¿verdad, Patti? Según Proverbios 28:13, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y lo que pasa es que Dios quiere precisamente, en primer lugar, que seamos prósperos. Si nosotros encubrimos el pecado, Él lo sabe, sí, pero Dios no quiere que nosotros lo encubramos, sino que lo saquemos a la luz. ¿Para qué? Para que seamos prósperos. Ahora, ser próspero no es tener plata. No. Discutimos eso hoy en el grupo. Ser próspero no es tener plata. Ser próspero es tener paz, bienestar, disfrutar lo que tenemos en paz. Si usted tiene un bocado de comida sencillo, usted se lo puede comer en paz, tranquilo, porque no le debe nada a nadie. No está ocultando nada. Ajá. Entonces puede vivir una vida próspera. Hablábamos, inclusive algunos decían allí, conocemos gente que tiene mucha plata, pero no tiene paz. Viven miserablemente, tal vez en una cárcel, tal vez enfermos. O en tal peleas vez, con la familia. O divididos con la familia, porque no son prósperos. Es que la prosperidad no es tener plata. Y muchas veces por esto, porque falta confesar el pecado y perdonar. Y perdonar, sí. Porque el perdonar es la solución a todas nuestras situaciones, porque trae paz y trae tranquilidad. Y confesarlo también. Es que, sí, encontramos esas dos razones. No encubrirlo. No encubrirlo. Dios lo sabe, pero yo puedo tenerlo encubierto. No encubrirlo para vivir una vida próspera, una vida con muchos beneficios, de poder mirar al frente, claro, la cabeza levantada, sin temor. Sí, cometí errores, es verdad. Hemos cometido muchos errores, muchos pecados hemos cometido, pero el hecho de no haberlos dejado encubiertos, ahora podemos mirar. Hablábamos con Patti en estos días precisamente, que se acuerda que te dije que las personas cuando logran sacar a la luz su pecado, pueden pararse frente a un púlpito y decir: hermano, yo fui un borracho, un mujeriego, un sinvergüenza, un mal amigo, un jugador, un ladrón. Lo pueden decir. Claro, porque hay libertad. Porque hay libertad, porque lo sacaron a la luz. Y la gente, en vez de condenarlos, va a decir: wow, tremendo el testimonio de esa persona. Sí. Y se pueden sentir identificados. Y se pueden sentir, y personas que dicen: yo fui eso, pero Cristo vino y me cambió. Me perdonó, me transformó, y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Entonces, algo que el diablo quería
usar para dañar, al sacarlo a la luz, al dejar de encubrirlo, pues entonces ahora Dios lo usa como una herramienta evangelística para darle esperanza a muchos. Entonces ese fue el punto muy, muy importante. Y el segundo, como dice, el que lo confiesa, ¿no? Sí. Y se aparta. El que lo confiesa y se aparta, Dice, no alcanzará misericordia. Misericordia. Y aparte de eso, cuando sacamos el pecado a la luz, el pecado pierde poder. Pierde poder. Pierde poder. Entonces ya no hay nada que ocultar. Por eso el diablo no quiere que lo saquemos a la luz. Pues claro, porque quiere que mintamos. Y Porque que estemos ahí esclavos, ¿no? Sí, porque cuando ocultamos algo terminamos mintiendo también. Pero también la importancia de confesar el pecado es que muestra un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, estoy arrepintiéndome de lo que hice, ¿cierto? No remordimiento, sino un arrepentimiento genuino. Cuando yo confieso mi pecado, también viene el gozo de nuestra salvación, como lo dice David en Salmos, ¿no? Que viene el gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51, que es la oración que hizo David cuando se arrepintió de su pecado, pecado que cometió. Él allí pudo reconocer que solamente había pecado contra Dios. Dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Entonces, si Proverbio nos dice eso, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Sí. Claro que sí, Dios lo sabe. Por supuesto que lo sabe, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero Él espera que nosotros lo confesemos para poder alcanzar su misericordia. Además, Dios es un Dios, es Padre. Dios es nuestro Padre y Él desea tener una relación con nosotros. El pecado y la falta de confesión nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Pues eso fue lo que separó al hombre de Dios desde un comienzo, ¿no? El ocultar el pecado, el no confesarlo, ¿no? Y Dios como Padre espera que nosotros como hijo tengamos la confianza de decirle, hice esto, cometí esto, te pido perdón, ¿no? Y Dios nos va a dar su perdón porque Él es un Dios de amor. Y un Dios bueno. Otra de las preguntas que fueron muy importantes es, ¿qué pensamientos de culpa o de vergüenza son los que con más frecuencia nosotros luchamos? Pues muchos, ¿no? Sí, yo creo que principalmente el que dirán. Sí, o pensamientos de culpa como, uy, no, yo no puedo decir esto porque ¿qué van a decir de mí? Sí. ¿Qué van a decir de mí? O si yo confieso esto, se me va a dañar todo. Sí. Entonces, temor a las consecuencias que vienen. Pero aún si nosotros confesamos, puede ser que vengan consecuencias, pero cuando ya sale a la luz, ya no tiene... Ya el diablo ya no tiene más argumentos en contra nuestra. Como dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez que somos limpios, pues ya no hay argumentos en contra nuestra. Ninguno. Claro. Si alguien dice, mire, ese señor era un ladrón, sí. No solamente ladrón, matón. Sí, es verdad. Pero ahora soy una nueva criatura. Ahora he sido perdonado, regenerado. Ya no soy, por eso es que Dios no nos llama ex ladrones o ex chismosas o no. Él no nos llama ex nada. Nos llama nuevas criaturas. Porque una vez que Él perdona y nos limpia, pone en nosotros un nuevo espíritu y nos regenera por medio del Espíritu Santo. Sí. Y esa regeneración es tener genes nuevos. Imagínense, Pati, genes nuevos. Exacto. Por eso no somos ex nada, somos nuevas criaturas. Entonces, sí, hay muchos pensamientos que nos avergüenzan, que nos culpan. Pero si hemos sido sanados, pues ya. ¿Qué pueden decirme? No, hermano, es que usted fue muy mentiroso. Sí, tiene razón. Yo fui un gran mentiroso. Yo fui una persona violenta.
o fui esto, fui aquello, pero Cristo vino y me perdonó, con su sangre me redimió, me limpió. La obra de la cruz me acercó al Padre, me reconcilió con el Padre. Y además el Señor Jesucristo fue avergonzado para que nosotros no fuéramos avergonzados. Aparte de eso, el Señor Jesucristo bajó a los mismos infiernos y le arrebató el acta de decretos Que nos era contraria. que era contraria hacia nosotros. Y la clavó en la cruz. Sí. Fueron borrados Borrados todos nuestros pecados. nuestras faltas. Entonces, pues, ¿qué más podemos decir? ¿No? Que somos renovados y perdonados. ¿Qué nos toca hacer? Creerlo. Creerlo, porque la otra pregunta era precisamente esa. Dice, Ujú. cuando confiesas el pecado, ¿te ves perdonado? ¿O es difícil creer que Dios te perdonó? Y es la forma en que vemos a Dios. Si lo vemos como un Dios castigador, Sí, es muy difícil. A veces hay personas, nosotros hemos tenido que hablar con personas que cargan con pecados de hace 15 años, hace 20 años. No, hermano, lo que pasa es que hace 20 años yo hice esto o aquello y yo no sé si Dios me perdonó. Claro que sí. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así Yo no es. puedo cargar con un pecado por mucho tiempo. sí, no. Yo tengo que llegar al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y confesar mi pecado y creer que Él es galardonador. Y ese galardón tiene que ver con la vida eterna que se obtiene a través del perdón. Entonces sí, ahora si usted está batallando con un pecado desde hace mucho tiempo, ya es hora de soltarlo. Es hora de soltar la condenación. Es hora de soltar la vergüenza. Y confesar como el salmista: Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sí. Tú eres bueno, tú eres perdonador. Sí, tengo pena, tengo vergüenza, porque no solamente pequé contra ti, Señor, he pecado contra mi familia, contra mis amigos, contra mis patrones, yo no sé contra quién. Pero una vez que el Señor nos perdona, nos restaura. Hay una restauración y usted tiene que creerlo. Ahora, en 1 Juan 1:9 dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, confieso mi pecado y si de pronto vuelvo a caer, viene esta promesa: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no le tengamos miedo ni al Señor, ni a confesar, ni vergüenza, ni qué dirán, ni a nada. Simplemente confesar nuestros pecados y eso restablece la relación con nuestro Dios Padre. Así. Y la otra pregunta: ¿cómo sabemos que Dios nos ha perdonado? Esa es una pregunta válida. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha perdonado? Bueno, en primer lugar, por la fe. Por la fe yo creo. Sí. Yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios, porque el Señor dice que Él perdonó nuestros pecados, Sí. que Él lavó nuestros pecados, que Él los llevó sobre su cuerpo, dentro de su cuerpo. Él se hizo pecado. Y eso fue lo que causó el sufrimiento mayor, porque el sufrimiento mayor que pudo experimentar Cristo, más allá del dolor, que fue clavado, que fue latigado, que una corona de espinas fue puesta en su cabeza, fue cuando Dios no lo miró. Y Él clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque sobre su cuerpo, en su cuerpo, estaba mi pecado, el pecado de Patti y el de ustedes. El pecado de todos estaba allí. Y como era pecado, Dios no lo podía mirar. Y por eso Él clamó: Padre, ¿por qué me has
abandonado. La sensación de experimentar el infierno, porque realmente ese es el infierno, la muerte eterna, una separación total de Dios. Eso es lo que le espera a las personas que no aceptan el perdón, que no se acercan a Cristo. Un lugar de, yo no quiero hablar ahorita de tormento, lugar de tormento eterno, ni el fuego eterno, sino el simple hecho de estar separados de Dios por la eternidad debe ser la tristeza más profunda, más impresionante, saber que tuvimos la oportunidad de vivir eternamente con Dios y ahora estamos destituidos totalmente. Entonces, en primer lugar, ¿cómo sé que Dios me ha perdonado? Por la fe, porque la Biblia lo dice. Y en segundo lugar, porque viene sobre nosotros un convencimiento, una paz, una tranquilidad. Es que viene a través de las promesas que están en la palabra, a través de los versos bíblicos que el Señor nos da. No, o sea, aún en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, solo porque Él nos ama podemos tener el convencimiento que Él nos va a perdonar, porque el que ama, perdona. El que ama, perdona, sí. Entonces, ese es el convencimiento que tenemos. Entonces, si volvemos a fallar, tenemos la seguridad del perdón de Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Es muy importante apartarnos del mal. Apartarnos del Porque mal. cuando yo me arrepiento, es un cambio de actitud. Entonces encuentro el perdón de Dios siempre, pero en respuesta a su perdón, en respuesta a su amor, yo decido cambiar. Ahora, ¿por qué el enemigo quiere hacernos dudar del perdón de Dios? Bueno, pues precisamente porque el enemigo quiere que nosotros tengamos incredulidad. Y por eso envía demonios, espíritus de duda, de incredulidad, precisamente para que nosotros dejemos de creer, para que nuestra fe falle. Una vez que nuestra fe falla, eso lo dijimos también en el viernes pasado, una vez que nuestra fe falle, se acabó todo, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es el plan del diablo al hacernos dudar? Que perdamos la fe, que no tengamos fe suficiente para creer en su amor, en su perdón, en sus promesas, en su restauración, en su sanidad. Tantos beneficios que nos presenta la cruz, ¿no? Sí. Que eso lo veremos pues más adelante. Y también el enemigo quiere dañar la relación que tenemos con Dios. Sí. O sea, no quiere que tengamos relación con Dios. No. Por eso Él no quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Así es. Entonces, así es, digamos, en grandes pinceladas, ese fue lo que tratamos hoy en el grupo de conexión. Tuvimos unas microcélulas muy interesantes, compuestas por unas parejas impresionantes, muy bonito, muy chévere, y realmente fuimos muy, muy bendecidos. Pero esto fue lo que tratamos. Y lo que queremos realmente al exponerles a ustedes lo que vimos en el grupo de conexiones es que ustedes también se hagan o se apropien mejor de este perdón que recibimos en la cruz. El perdón de Dios, el amor de Dios que sobrepasa todo, que es inexplicable, que es eterno, que es impresionante, está allí para que nosotros lo disfrutemos, para que nos libremos de la culpa, de la vergüenza, de la pobreza, de la enfermedad, de la miseria, tantas cosas contrarias que vienen cuando estamos viviendo una vida de pecado. Entonces, que no perdamos esa oportunidad que Dios nos da de acercarnos a Él a través de su amado Hijo Jesús. Entonces, vimos que en la administración final, que el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer una lista, ¿cierto?, de pecados que no hemos confesado, porque a veces pensamos que no es necesario confesar. Y tenemos ahí pecados guardados, pensamientos ocultos, ideas, dardos, tantas cosas que hay en nuestro interior y que nos han alejado de Dios. Exacto. No, hay que hacer una lista, ¿sí? Y confesarle a Dios para acercarme a Él.
Es que el confesar a Dios hace que yo realmente sea un verdadero amigo. ¿Yo a quién le digo mis cosas? A mi amigo. A mi amigo. Usted tiene un amigo, una amiga a quien usted le cuenta todo. Pues cuénteselos a Dios. Exacto. Cuénteselos a Dios. Y ahí es donde estamos. Usted quiere ser amigo de Dios. Hay gente que dice, ay, yo quisiera ser como Abraham, que fue amigo de Dios. Pues es que es tan fácil. Acerquémonos confiadamente, dice la Biblia, y abramos el corazón y vamos a encontrar un amigo. Ahora, no estamos aquí faltándole al respeto a Dios, ni mucho menos. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no quiero llamarlos mis siervos, sino mis amigos. Tremendo. Entonces usted tiene una oportunidad. Haga una lista de las cosas que no ha confesado y cuénteselas al Señor. Y va a tener su perdón, su respaldo, sus bendiciones, todo esto. Y romper en oración el acta de decretos que estaba en contra suya. Ya el Señor quitó, pero usted tiene que decirle al diablo, yo soy libre del pecado. Y si usted tiene una cosa en contra de mí, yo la rompo en el nombre de Jesús, porque ya fui perdonado, fui lavado, limpiado por la preciosa sangre de Cristo. Y renunciar a toda culpa. Renunciar a toda culpa. Renuncio a la culpa, renuncio a la vergüenza, renuncio a las palabras del acusador que quiere hacerme creer que no soy digno. No, usted es digno. Exacto. Usted es digno. Usted merece las bendiciones del cielo, los beneficios de la cruz, porque Cristo pagó. Nosotros no hemos hecho nada. Cristo pagó con su propia vida. Pagó con su propia vida para darnos el perdón. Y ver por la fe el perdón. Yo tengo que ver por la fe el perdón hacia nosotros. ¿Sí? Exacto. Verme perdonado. Eso fue lo que hicimos. De modo que quiero invitarlos para que hagamos una oración y entreguemos. Si usted tiene un pecado, un sentimiento de culpa, un dolor, una condenación, pues es tiempo de soltarlo y vivir en la libertad que Cristo nos brinda. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, te damos gracias por la obra perfecta de la cruz. Una obra completa, no hecha a medias. Una obra perfecta que nos salvó, que nos sacó de toda alteración de muerte, de peligro, y nos puso en lugares deleitosos. Ahora reinamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales por esa obra perfecta de la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque tú decidiste ir a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y hoy nosotros aceptamos ese perdón. Así es. Renunciamos a la culpa, renunciamos a la condenación, renunciamos a la enfermedad, a la muerte, a la miseria, a la pobreza, a la ruina. Toda consecuencia que el pecado haya podido traer sobre nuestras vidas, hoy renunciamos a ellas y declaramos por la fe que somos perdonados y somos hechos hijos de Dios. Yo clamo, Dios del cielo, que por medio de tu Espíritu Santo traigas convencimiento a cada corazón, a cada vida, de acercarse a ti y vivir en la paz, en la seguridad y en la confianza que tú nos das cuando nos haces tus hijos. Te adoramos y te bendecimos. Y bendice, Señor, cada hogar. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Amén. Bendiciones. Chao. Chao.